Hoy vamos a desentrañar un tema que lamentablemente es bastante prevalente en la vida diaria de muchos: la manipulación. Esta forma de influencia social negativa revela cómo individuos u organizaciones emplean tácticas sutiles para obtener control y ventaja sobre otros. La manipulación puede ocurrir en diversas esferas de la vida, ya sea en el lugar de trabajo, en relaciones personales o incluso en grandes grupos sociales. Por lo tanto, comprender y reflexionar sobre estas tácticas no es solo una forma de salvaguardar la autonomía propia, sino también de promover relaciones más saludables y transparentes. Les invito a quedarse hasta el final, donde encontrarán valiosas lecciones para fortalecer todos sus planes frente a cualquier adversidad. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Es esencial aprender a defendernos, y para ello exploraremos las tácticas de manipulación más intensas. Este conocimiento es como una herramienta que puede ser utilizada tanto para crear una obra magnífica como para cometer el mal. Por lo tanto, todo el conocimiento que absorbas en este video debe ser utilizado de manera responsable, ya sea para tu autodefensa o tu desarrollo personal. Descubre los principios del estoicismo y aprende a aplicarlos en tu vida moderna con nuestro ebook Mentalidad Estoica, una guía para la vida contemporánea. Haz clic en el enlace del primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Entenderemos cómo la manipulación se infiltra silenciosamente en nuestras vidas, a menudo sin que nos demos cuenta. Desmitificaremos estas técnicas no solo para reconocerlas, sino también para equiparnos con las herramientas necesarias para combatirlas. Al final, te garantizo que estarás más preparado para enfrentar el mundo con un ojo más crítico y una mente más alerta. Comencemos. 1. Doble vínculo. Esta es una situación de manipulación psicológica en la cual la persona se encuentra entre dos opciones contradictorias o mensajes conflictivos, de modo que independientemente de la decisión tomada, estarán equivocados o en desventaja. Esta táctica se usa frecuentemente para confundir y controlar a la víctima, haciéndola sentir impotente, confundida y ansiosa, ya que no hay una salida correcta o satisfactoria. En estas situaciones, el manipulador puede comunicar expectativas o demandas mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un padre puede criticar a un hijo por no ser abierto y comunicativo, pero cuando el hijo intenta expresar sus sentimientos, es reprendido por ser irrespetuoso o demasiado sensible. Aquí, en este ejemplo, el niño se encuentra en un doble vínculo, porque si se abre, es castigado, y si permanece en silencio, también es criticado. El doble vínculo también puede ocurrir en relaciones donde una persona le dice a su pareja que quiere más independencia, pero al mismo tiempo se molesta o se distancia cuando la pareja pasa tiempo a solas. La víctima de esta manipulación se vuelve confundida e insegura sobre cómo actuar, ya que todas sus acciones parecen resultar en una respuesta negativa. Este tipo de manipulación es particularmente insidioso porque ataca la capacidad de la persona para confiar en su propia percepción y juicio. Esto puede llevar a un estado de constante autoduda y disminución de la autoestima, haciendo que la persona dependa más del manipulador. Para lidiar con un doble vínculo, es importante reconocer que la situación es una trampa de manipulación y no un reflejo de la propia incompetencia o fracaso. Buscar apoyo de amigos de confianza, consejeros o terapeutas puede ayudar a la víctima a validar sus propias percepciones y sentimientos. Además, establecer límites claros y comunicarse de manera asertiva son pasos cruciales para protegerse contra este tipo de manipulación. 2. Triangulación. Esta es una táctica de manipulación sutil pero poderosa que implica introducir a una tercera persona en una dinámica de relación para crear división, tensión o confusión. El manipulador utiliza a esta tercera persona como una herramienta para ejercer control, desestabilizar la relación existente o desviar la atención de sus propias acciones cuestionables. En la triangulación, el manipulador puede jugar a uno contra otro compartiendo información distorsionada o confidencial entre las partes, o utilizando a la tercera persona para validar sus propias opiniones y sentimientos, desacreditando a la otra parte. Esto puede llevar a las víctimas a dudar de sus propias percepciones y sentimientos, aislarlas y hacerlas más dependientes del manipulador. Por ejemplo,
En un contexto familiar, un padre podría hablar mal de un hijo ante otro, creando una alianza con el segundo y dejando al primero aislado e inseguro. En el ámbito laboral, un jefe podría compartir información negativa sobre un empleado con otro, generando rivalidad y desconfianza entre ellos. La triangulación es particularmente destructiva porque corrompe la confianza y la comunicación directa entre las partes involucradas, permitiendo al manipulador mantener el control y evitar la responsabilidad por conflictos o malentendidos. Las víctimas de esta táctica a menudo se encuentran en un ciclo de malentendidos y conflictos sin comprender completamente el origen o el papel del manipulador en estos problemas. Para contrarrestar la triangulación, es necesario reconocer la táctica, comunicarse abierta y honestamente entre las partes manipuladas y tener un fuerte sentido de límites personales. Es crucial cuestionar la validez de la información recibida, buscar aclaraciones directamente con las otras partes involucradas y negarse a participar en conversaciones o acciones que fomenten la división o la desconfianza. 3. Presión temporal. Esta es una táctica de manipulación utilizada para forzar a la víctima a tomar decisiones rápidas, creando un falso sentido de urgencia. El manipulador afirma que se debe tomar acción de inmediato para evitar consecuencias negativas o que una oportunidad única está a punto de expirar. Este método explota el miedo a la pérdida y la ansiedad, reduciendo el tiempo que la víctima tiene para pensar, investigar o consultar otras opiniones. Por ejemplo, esta estrategia se usa frecuentemente en ventas de alta presión, donde el vendedor insiste en que una oferta es por tiempo limitado o que quedan solo unos pocos artículos. Sin embargo, también puede encontrarse en relaciones personales y profesionales, como cuando alguien exige una respuesta inmediata a una solicitud importante o impone un plazo irrealista para una decisión crucial. Bajo presión temporal, el individuo manipulado puede terminar tomando decisiones precipitadas, muchas veces en detrimento propio y en beneficio del manipulador. La urgencia artificial impide que la víctima evalúe todas las opciones, consulte a terceros o simplemente escuche su propia intuición. Para combatir esta táctica, es esencial reconocer cuando alguien está tratando de manipular el tiempo para influir en tu decisión. Es importante pedir tiempo para pensar, no sucumbir a la presión para actuar de inmediato y recordar que pocas decisiones realmente requieren una respuesta instantánea. Además, se debe tener en cuenta que la presión temporal es una señal de alerta para la manipulación y que a menudo, al esperar, pueden surgir más información que ayudará a tomar una decisión más informada y equilibrada. 4. Proyección. La proyección es una táctica de manipulación donde el manipulador atribuye sus propios defectos, sentimientos o intenciones inapropiadas a la víctima. Esto ocurre cuando el manipulador no puede o no quiere reconocer sus propias deficiencias o comportamientos negativos y, en su lugar, los proyecta sobre la otra persona, haciéndola sentir culpable o dudosa sobre sus propias acciones o sentimientos. Este mecanismo de defensa distorsiona la realidad de la víctima, llevándola a cuestionar sus propias percepciones y a sentirse responsable de problemas o sentimientos que en realidad pertenecen al manipulador. Por ejemplo, una pareja celosa puede acusar al otro de ser infiel o coquetear cuando en realidad es el acusador quien tiene esos pensamientos o comportamientos. La proyección permite al manipulador desviar la atención de sus propios defectos y transferir la responsabilidad a la víctima, haciéndola sentir defensiva, confundida o culpable sin motivo. Esto puede debilitar la autoestima de la víctima y aumentar su dependencia emocional del manipulador. Confrontar la proyección requiere que la víctima mantenga un fuerte sentido de su propia realidad y límites. Es importante que la persona reconozca cuando está siendo blanco de esta táctica y no internalice las acusaciones infundadas. Llevar un registro de sus propios pensamientos y sentimientos, buscar comentarios de terceros de confianza y practicar la autoafirmación son estrategias útiles para combatir la manipulación por proyección. Además, es esencial que la víctima aprenda a distanciarse emocionalmente del manipulador y establezca límites claros, negándose a aceptar la responsabilidad por problemas o sentimientos que no le pertenecen. En casos extremos, puede ser necesario cortar lazos o buscar ayuda profesional para lidiar con las consecuencias de esta forma de manipulación. 5.
Chantaje emocional. Aquí, el manipulador explota las emociones de otra persona para obtener lo que quiere. Esto suele implicar crear un sentido de obligación, miedo, culpa o vergüenza en la víctima, llevándola a actuar en contra de sus propios intereses o valores para satisfacer las demandas del manipulador. En el centro del chantaje emocional está el abuso del vínculo emocional entre las partes. El manipulador puede sugerir directa o indirectamente que su bienestar, felicidad o amor dependen de la acción de la víctima, creando una situación en la que ésta se siente responsable del estado emocional del manipulador. Ejemplos comunes de chantaje emocional incluyen frases como «Si realmente me quisieras, harías esto» o «No puedo creer que me dejarías hacer esto solo». Estas afirmaciones no solo imponen un falso sentido de deber, sino que también infunden miedo a la pérdida o culpa por no cumplir con las expectativas. Para lidiar con el chantaje emocional, es importante reconocer cuándo está ocurriendo, establecer y mantener límites claros y comunicarse de manera asertiva. Esto implica expresar tus propias necesidades y sentimientos sin permitir que el miedo, la culpa o la obligación dicten tus acciones. Reforzar la autoestima y buscar apoyo externo, ya sea de amigos, familiares o profesionales, también puede ser crucial para resistir la presión y mantener tu propia agencia. 6. Inconsistencia e imprevisibilidad. Esta es una táctica de manipulación donde el manipulador actúa de manera errática e impredecible, causando confusión e inseguridad en la víctima. Este comportamiento puede ir desde extremos, como ser cariñoso y atento en un momento y frío o desdeñoso al siguiente, sin razón aparente. Este patrón de comportamiento mantiene a la víctima en un estado constante de desorientación y ansiedad, ya que no pueden predecir ni entender las acciones del manipulador. Esta táctica se usa frecuentemente en relaciones abusivas, donde el abusador alterna entre la amabilidad y la crueldad para crear un ambiente emocionalmente inestable. La víctima, tratando de entender el comportamiento del manipulador y anhelando aprobación o amor, puede encontrarse atrapada en un ciclo de intentar complacer al manipulador, nunca logrando estabilidad o satisfacción. La imprevisibilidad es efectiva porque capitaliza el deseo humano de consistencia y estabilidad. Cuando las acciones de una persona no siguen un patrón lógico o predecible, se vuelve difícil para otros adaptarse o responder adecuadamente, lo que puede llevar a un estado de dependencia emocional y psicológica del manipulador, quien parece ser la única fuente de solución o alivio. Para lidiar con la inconsistencia y la imprevisibilidad, es importante que la víctima reconozca el patrón de comportamiento del manipulador y comprenda que no es su responsabilidad corregir constantemente o adaptarse para complacer al otro. Es vital establecer límites claros y mantener distancia emocional del manipulador. Además, buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales puede proporcionar la perspectiva y el apoyo necesarios para lidiar con esta forma de manipulación y reconstruir la autoestima e independencia. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoicoit, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. 7. Aprobación social falsa. Esta es una técnica de manipulación donde el manipulador finge o exagera el nivel de apoyo, acuerdo o aprobación de otras personas para influir en la víctima. En este contexto, el manipulador puede fabricar historias, distorsionar hechos o crear una ilusión de consenso para convencer a la víctima de que una cierta opinión, comportamiento o producto es más popular o aceptable de lo que realmente es. Esta táctica explota la tendencia humana a conformarse con las normas del grupo y buscar aprobación social. Las personas tienden a modificar sus opiniones, actitudes o comportamientos para alinearse con lo que perciben como el consenso del grupo, especialmente en situaciones de incertidumbre o cuando hay evidente presión social. Al simular un amplio apoyo o aceptación, el manipulador puede inducir a la víctima a pensar que al seguir una cierta línea de acción, se están uniendo a la mayoría y, por lo tanto, tomando la decisión correcta o popular. Por ejemplo, en publicidad esto se puede observar en el uso de testimonios de clientes satisfechos que no son genuinos, o al afirmar que un producto es el más vendido sin evidencia concreta. En relaciones personales,
Un manipulador puede afirmar falsamente que todos piensan o dicen algo para presionar a la víctima a estar de acuerdo o conformarse. Para defenderse contra la aprobación social falsa, es crucial desarrollar pensamiento crítico y cuestionar la veracidad de las afirmaciones de popularidad o aceptación. Es importante buscar evidencia concreta y confiable antes de aceptar afirmaciones de consenso y mantener la confianza en las propias percepciones y juicios, incluso si eso significa ir en contra de la supuesta mayoría. Reconocer y comprender esta táctica de manipulación permite a las personas tomar decisiones más auténticas y menos influenciadas por la presión para conformarse a normas sociales ficticias o exageradas. 8. Gaslighting. El gaslighting es una táctica insidiosa de manipulación psicológica en la cual el manipulador niega vehementemente la ocurrencia de ciertos eventos o distorsiona los hechos para contradecir la memoria de la víctima. Además, puede menospreciar los sentimientos de la víctima, tachando sus reacciones de locas o irracionales, o incluso utilizar información privilegiada para desacreditarlas por completo. Esta forma de manipulación, al socavar la realidad percibida por la víctima, la sumerge en un estado constante de duda y búsqueda de validación externa. El gaslighting puede manifestarse en diversos ámbitos de la vida, desde relaciones personales hasta entornos laborales, y puede extenderse a contextos más amplios como la política o los medios de comunicación. El impacto emocional del gaslighting es profundo y perjudicial, causando ansiedad, depresión y erosionando la confianza en las propias percepciones y recuerdos de la víctima. Para contrarrestar eficazmente el gaslighting, es fundamental fortalecer la confianza en uno mismo y en las propias percepciones. Esto puede implicar llevar un registro detallado de eventos o conversaciones para tener pruebas concretas que respalden la realidad percibida por la víctima. Asimismo, buscar perspectivas externas de confianza para validar la realidad y establecer límites firmes con el manipulador son pasos importantes para protegerse de esta forma de abuso emocional. En casos graves, puede ser necesario alejarse de la situación tóxica y buscar ayuda profesional para sanar y recuperar la confianza en uno mismo. Reconocer y nombrar la experiencia de gaslighting también es crucial, ya que empodera a la víctima al poner en evidencia las tácticas manipuladoras del agresor y disminuye su control sobre la situación. 9. Apego al miedo. Aquellos que utilizan el apego al miedo a menudo crean un escenario de todo o nada, haciendo que la víctima crea que algo terrible sucederá si no cumplen. Esto puede ir desde amenazas directas hasta insinuaciones sutiles o la creación de escenarios hipotéticos negativos. El objetivo es hacer que la víctima sienta que no tiene más opción que obedecer o estar de acuerdo con el manipulador para evitar el resultado temido. Esta técnica se puede observar en muchos contextos, incluidas las relaciones personales, el trabajo, el marketing e incluso la política. Por ejemplo, una pareja puede usar el miedo al abandono para controlar el comportamiento del otro, o un jefe puede insinuar que la seguridad laboral de un empleado depende de su cumplimiento con ciertas demandas. En publicidad, el apego al miedo se puede utilizar para convencer a los consumidores de que necesitan un producto para evitar algún peligro o vergüenza social. Para defenderse contra el apego al miedo, es importante reconocer cuándo se está utilizando el miedo como una herramienta de manipulación. Esto puede implicar cuestionar la realidad de las amenazas presentadas, evaluar objetivamente las propias opciones y buscar consejos o perspectivas alternativas. Mantener la calma y no actuar impulsivamente bajo la influencia del miedo también es crucial, al igual que fortalecer la autoestima y las redes de apoyo para reducir la vulnerabilidad a la manipulación basada en el miedo. Desarrollar una comprensión clara de los propios límites y derechos puede ayudar a la persona a resistir los intentos de manipulación que explotan el miedo. Además, aprender técnicas de afrontamiento y resiliencia puede ayudar a manejar el miedo de manera saludable y asertiva, reduciendo el impacto que el manipulador puede tener en las emociones y decisiones de la víctima. 10. Ocultamiento de información. El ocultamiento de información es una estrategia de manipulación en la que una parte deliberadamente retiene información importante o relevante de otra parte con el objetivo de influir en decisiones o percepciones.
Este método manipulativo puede alterar significativamente la comprensión y el comportamiento de la víctima, ya que se les lleva a tomar decisiones basadas en una comprensión incompleta o distorsionada de la realidad. Este tipo de manipulación puede ocurrir en diversos contextos, desde relaciones personales hasta transacciones comerciales y políticas. Por ejemplo, en una relación, una pareja puede ocultar información sobre sus finanzas o relaciones pasadas, lo que afecta la confianza y la dinámica de la relación. En el lugar de trabajo, un colega o superior puede omitir detalles críticos de un proyecto, afectando la capacidad de los empleados para completar tareas eficientemente o tomar decisiones informadas. En situaciones de ventas o negociación, ocultar información sobre el producto, como defectos o términos desfavorables, puede llevar a una elección engañada por parte del consumidor o de la otra parte negociadora. En el ámbito político, el ocultamiento de información relevante del público puede influir en la opinión pública y en los resultados electorales. Defenderse contra el ocultamiento de información implica ser consciente de esta posibilidad y adoptar un enfoque de cuestionamiento e investigación. Es importante verificar los hechos desde múltiples fuentes, hacer preguntas detalladas y buscar transparencia en todas las interacciones y transacciones. Además, desarrollar una conciencia crítica y no aceptar la información tal cual se presenta puede ayudar a identificar cuándo se está ocultando información importante. Al comprender que el ocultamiento de información es una forma de manipulación, las personas pueden volverse más vigilantes y menos susceptibles a ser influenciadas por decisiones u opiniones basadas en información incompleta o distorsionada. Reconocer la importancia de la comunicación abierta y honesta es clave para promover relaciones más transparentes y justas. 11. Elogios falsos. La falsa alabanza es una táctica de manipulación sumamente común y sutil, utilizada por los manipuladores para influir y controlar a la víctima. Esta estrategia se basa en el uso de cumplidos insinceros con el objetivo de ganarse la confianza de la víctima, haciéndola bajar la guardia o generando un sentido de deuda hacia el manipulador. Es habitual que la falsa alabanza se emplee como una artimaña previa a una solicitud o para desviar la atención de las verdaderas intenciones del manipulador. Los hábiles manipuladores comprenden que los cumplidos pueden ser utilizados para crear un ambiente positivo y una sensación ficticia de seguridad en la víctima. Cuando una persona se siente valorada o elogiada, es natural que desee corresponder a ese gesto o mantener la energía positiva que se genera, lo que la hace más susceptible a la influencia del manipulador. Es importante destacar que los cumplidos pueden estar dirigidos hacia diversos aspectos de la persona, como su apariencia, inteligencia, habilidades u otros atributos. Sin embargo, la falsa alabanza se diferencia claramente de los cumplidos genuinos en su intención subyacente. Mientras que un cumplido sincero surge del deseo honesto de expresar admiración o aprecio sin esperar nada a cambio, la falsa alabanza busca manipular o obtener algo del individuo elogiado. Es posible que el manipulador no crea realmente en lo que está diciendo, pero comprende que las palabras positivas pueden ser una herramienta poderosa para influir en el comportamiento de alguien. Para protegerse contra la falsa alabanza, es esencial desarrollar la capacidad de discernir la sinceridad de los cumplidos recibidos. Esto implica observar el patrón de comportamiento del que elogia, el contexto en el que se hacen los cumplidos y la coherencia entre las palabras y acciones del individuo. Este análisis crítico puede ayudar a identificar si los cumplidos son genuinos o si se utilizan como una artimaña manipuladora. Además, cultivar una autoestima saludable y no depender excesivamente de la validación externa permite que la persona acepte los cumplidos sin ser influenciada indebidamente por ellos. Al mantenerse firme en su autoconfianza y autoconocimiento, la víctima puede protegerse eficazmente contra los intentos de manipulación mediante falsa alabanza. 12. El juego de culpas. Esta es una estrategia común de manipulación en la que el manipulador intenta desviar la responsabilidad de sus propios errores, fracasos o comportamientos hacia la víctima. Esta táctica tiene como objetivo hacer que la víctima se sienta culpable, incluso si no ha hecho nada malo, llevándola a dudar de sí misma, disculparse en exceso e incluso asumir responsabilidades que no le corresponden.
Los manipuladores utilizan el juego de culpas para desviar la atención de sus propias acciones inapropiadas, manteniendo el control y evitando las consecuencias de sus actos al hacer que la víctima se sienta responsable de problemas o situaciones negativas. De esta manera, el manipulador puede mantener una posición de poder e influencia, debilitando la autoestima y la asertividad de la víctima. Esta técnica se puede observar en diversos contextos, como en relaciones abusivas, en el ámbito laboral o en dinámicas familiares disfuncionales. Por ejemplo, en una relación, una pareja manipuladora puede culpar al otro por su propio comportamiento celoso o irracional, afirmando que es el comportamiento de la víctima el que provoca esta reacción. En el trabajo, un colega o superior puede atribuir el fracaso de un proyecto a la víctima, aunque la responsabilidad sea compartida o exclusivamente del manipulador. Para defenderse contra el juego de culpas, es crucial mantener un claro sentido de la realidad y no aceptar la culpa por cosas que están fuera del control de la persona o claramente son responsabilidad de otra persona. Fortalecer la autoconciencia y la autoestima ayuda a reconocer y rechazar asignaciones injustas de culpa. Llevar un registro de eventos y conversaciones puede ser útil para impugnar acusaciones falsas y mantener una perspectiva objetiva. Además, es importante establecer límites claros con el manipulador y comunicar de manera asertiva que el intento de desviar la culpa es inaceptable. Buscar apoyo de amigos, familiares o profesionales también puede proporcionar validación y perspectivas adicionales, ayudando a la víctima a liberarse del ciclo impuesto de culpa por el manipulador. 13. Silencio intencional. Las tácticas de silencio intencional son una estrategia utilizada deliberadamente para ejercer poder, control o castigo sobre alguien al negarse a comunicarse. Esta forma de manipulación, conocida también como el tratamiento silencioso, puede tener efectos extremadamente perjudiciales, ya que anula la expresión emocional de la víctima y genera un ambiente cargado de incertidumbre, ansiedad y aislamiento. Cuando se recurre a esta táctica, el manipulador opta por no responder a los intentos de comunicación, ignorando mensajes, llamadas o cualquier intento directo de entablar un diálogo. Esta actitud puede dejar a la víctima con una sensación de rechazo, inseguridad y desesperación por obtener una explicación o una resolución. El objetivo del manipulador al emplear estas tácticas de silencio es hacer que la víctima cuestione su propio comportamiento, sentimientos y valía, llevándola a asumir la culpa por el silencio y en muchas ocasiones a hacer concesiones o disculpas, incluso cuando no son culpables. El silencio se convierte así en un arma poderosa que capitaliza la necesidad humana de comunicación y validación. La ausencia de retroalimentación o comunicación puede hacer que la persona que está al otro lado se sienta devaluada e invisible, lo que puede tener un impacto significativo en su autoestima y bienestar emocional. Para hacer frente a estas tácticas de silencio, es fundamental que la víctima reconozca que se trata de una forma de manipulación emocional y no un reflejo de su propio valor o culpa. Es importante mantener la integridad personal, buscar apoyo externo y comunicar claramente los sentimientos sin suplicar atención. Además, establecer límites claros y, si es necesario, reevaluar el valor y la viabilidad de la relación con el manipulador son medidas esenciales para proteger el propio bienestar emocional. No olvides que practicar la virtud de la justicia es una lección estoica crucial. Esto implica tratar a los demás de manera justa y equitativa, pero también asegurarse de no permitir que otros abusen de nuestra bondad o empatía. 14. La victimización. Esta es una táctica de manipulación en la que el manipulador se presenta a sí mismo como una víctima de circunstancias injustas, otras personas o eventos más allá de su control. Esta estrategia se utiliza para ganar simpatía, evitar responsabilidad por sus acciones e influir en el comportamiento de otros a su favor. Al retratarse como víctimas, los manipuladores buscan evocar compasión e inducir a otros a hacer concesiones, ofrecer ayuda o modificar sus expectativas y comportamientos hacia el manipulador. Este tipo de manipulación puede ser particularmente efectivo porque apela al instinto humano natural de ayudar y proteger a quienes están sufriendo o en desventaja. Sin embargo, en lugar de ser una verdadera expresión de angustia,
La victimización está calculada para lograr objetivos específicos, como desviar la atención de comportamientos inapropiados, controlar a las personas alrededor o obtener recursos y beneficios. Además, la victimización puede ser utilizada para invertir los roles de culpable y víctima, especialmente después de que el manipulador haya cometido un error o perjudicado a alguien. Al retratarse como la verdadera víctima, el manipulador intenta evitar las consecuencias de sus acciones e incluso puede hacer que la víctima real se sienta culpable y se disculpe. Para protegerse contra la manipulación mediante la victimización, es importante mantener un equilibrio entre empatía y objetividad. Reconocer cuando alguien está pasando por un momento genuinamente difícil es importante, pero también es crucial evaluar críticamente la situación, especialmente si comienzan a surgir patrones de victimización. Es útil establecer límites claros y mantener una perspectiva equilibrada sobre las responsabilidades y acciones de cada individuo involucrado. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro